por el privilegio nuevamente que nos da de alabarlo, de adorarlo, de presentarnos cada mañana delante de su presencia. Y bueno, es un privilegio de nosotros como hijos de Dios recargar nuestras fuerzas cada mañana, de presentar nuestra vida. Dígale al Señor, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos presentarnos hoy delante de ti para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para darte a ti las gracias, Señor, porque tú eres quien nos sostienes. Tú, Señor amado, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios y eres, Señor, quien nos provees para todas nuestras necesidades espirituales, para nuestras necesidades emocionales y necesidades naturales, Señor. Hoy, Señor, una vez más, queremos entrar a estudiar tu palabra. Digo por esto, Señor, porque en ti tenemos nuevas fuerzas, en ti estamos completamente seguros, en ti, Señor, podemos recibir esa dirección que tanto necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por el internet, Señor, oramos por estas comunicaciones que necesitamos que seas tú trayendo dirección y controlando todas estas comunicaciones el día de hoy, aquí donde estamos, Señor, por favor, para que podamos hacer la tarea que tú nos has puesto a hacer, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, esta mañana tengo el privilegio nuevamente de compartir con ustedes y vamos a empezar hoy a repasar el libro de los Gálatas. Y es un libro precioso, un libro maravilloso. Y por favor, mientras estamos hablando, estén orando para que el internet se organice, porque tenemos que tener varias formas, porque el internet a veces se pone así como delicadito. Vamos a empezar leyendo Gálatas capítulo 1, versículo 1, y vamos a ir unos cuantos versículos adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia. Bueno, aquí ya nos da una pista. Esta es una carta escrita a unas iglesias. Muy bien. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el saludo, pero cuando ustedes van a mirar las cartas que el apóstol Pablo le escribió a las iglesias, este fue un saludo bien cortico. Y ahora le está diciendo la razón de esta carta a la iglesia. Siga conmigo la lectura, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio de que haber recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para las personas que hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador, las verdaderas buenas noticias son las noticias del Evangelio. ¿Cuáles son esas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme dicen las Escrituras. Las buenas nuevas dicen que los pecadores pueden ser perdonados e ir al cielo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y este es el mensaje más importante de todo el mundo. Dicho mensaje había cambiado la vida de Pablo y la vida de muchas otras personas a través de él. Pero ese evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando, llega un momento en la región de Galicia, específicamente en las iglesias de Galicia, que está siendo atacado. Y Pablo, a través de esta carta, va a defender el evangelio. Se habían levantado unos falsos maestros que habían invitado a las iglesias de Galicia, iglesias fundadas por Pablo, y iglesias que habían sido enseñadas también por Pablo. Mire entonces que al empezar la carta, Pablo le dice a los creyentes allí en Galicia, se nota que lo que dice es porque algo está andando mal. Ya que, como les decía, no comenzó la carta como lo solía hacer con las otras iglesias, con alabanza a Dios, con oración por los hermanos. Parece que no tenía tiempo para esto. Pablo está a punto de enfrascarse en una batalla por la verdad del evangelio y la libertad de los creyentes. Se habían levantado falsos maestros, esparciendo un evangelio falso, el cual era una mezcla entre la ley y la gracia. Y Pablo no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Sabe? Muchas de estas cosas están pasando en nuestro tiempo. Están mezclando lo santo con lo pagano. Se está predicando un evangelio diferente, un evangelio de libertinaje, un evangelio donde viva el amor y todo se vale. Pero sabe una cosa, esto no puede pasar en nuestras iglesias. Las personas inclusive piensan, con todo el respeto que usted se merece y gracias a Dios porque tú estás aquí. Yo me conecto a un devocional y no tengo que ir a ninguna iglesia. Yo no tengo ninguna obligación porque es que yo me conecto con el Señor. Escúchame. Hay cosas que se están mezclando que tenemos que defender a la luz de la palabra.
Pero Pablo, antes de defender el Evangelio y salir a la defensa del Evangelio y empezar a escribirle a la iglesia de los Gálatas para que regresen donde estaban, él primero presenta las pruebas para reclamar su autoridad. Escuche, cuando tú quieras reclamar la autoridad en la palabra, tienes que estar seguro que tienes esa autoridad. Y él entonces presenta su ministerio. En los primeros días de la iglesia, Dios llamó a hombres especiales, entre ellos a los apóstoles. La palabra apóstol significa una persona comisionada. Durante el ministerio terrenal, Cristo tenía muchos discípulos o muchos aprendices, los cuales él seleccionó. Habían 12 por lo menos de estos apóstoles y los comisionó para que vayan y prediquen y enseñen y hagan la obra del ministerio. Más tarde, habían otros llamados apóstoles. Pero para que esos discípulos pasaran a ser apóstoles, uno de los requisitos para ser apóstoles fue el de ser testigo de la resurrección de Cristo. Así que Pablo no fue ni discípulo ni apóstol durante el ministerio de Cristo. Por eso mucha gente estaba batallando contra el ministerio de Pablo. Pero Pablo había visto al Señor resucitado. Él mismo se presentó a Pablo y él mismo lo comisionó, alabado el nombre del Señor. Por eso Pablo está haciendo una defensa de su ministerio. La conversión milagrosa de Pablo y su llamamiento al apostolado ocasionó de todas maneras algunos problemas dentro de los cristianos de aquella época. Desde el principio estaba separado de los otros apóstoles y por eso sus enemigos decían que él no era un verdadero apóstol. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo les enseña que él fue hecho apóstol por Cristo Jesús, igual que los 12. Su apostolado no fue resultado de la elección humana, sino de una elección divina. Así que Pablo tenía autoridad para tratar los problemas de la iglesia en Galicia. Pero en su ministerio, Pablo tenía una segunda base para reclamar la autoridad. El que había fundado la iglesia de Galicia había sido el mismo apóstol Pablo. No les estaba escribiendo como si fuera una persona extraña, sino como aquel que les había llevado el mensaje. En esa carta revela el afecto de Pablo por los creyentes. Lamentablemente, ellos no correspondían con él por ese afecto que él tenía. ¿Sabe? Quiero parar aquí para decirle que usted debe tener afecto de honra por aquellos que el Señor ha usado para llevarte a ti la palabra de Dios. Un afecto de honra quiere decir un afecto donde ponemos en práctica la palabra que nos enseñan y que no nos movemos porque son nuestros padres espirituales los que nos han enseñado y los que nos han traído en dirección. Pablo siempre tenía temor e interés por los que había ganado para Cristo y anhelaba que las iglesias que él había fundado glorificaran al Señor. Una de las características de un apóstol, ¿sabe cuál es?
que no se conforma con ganar almas para Cristo y luego abandonarlas. No, que mantiene pendiente de ellas para que no dejen el Evangelio, el Evangelio de Cristo. Por eso cuando Pablo oyó que falsos maestros habían empezado a desviar a los nuevos creyentes, se preocupó en gran manera y con mucha razón. Después de todo, él no solamente le presentó el Evangelio a los nuevos creyentes, sino les enseñó a vivir y a vivir para Cristo. ¿Sabe? Es triste decirlo, pero muchos de los creyentes en Galicia le estaban dando la espalda al apóstol Pablo, a su padre espiritual, y ahora también le estaban dando la espalda al Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora se estaban levantando unos nuevos maestros legalistas, quienes estaban mezclando la ley de Moisés con el Evangelio de la gracia. Esos falsos maestros se conocían en ese tiempo como los judaizantes, porque trataban de engañar a los creyentes con el fin de regresarlos a la religión judía. Así que Pablo tenía el ministerio de apóstol y específicamente fundador de la iglesia y el que velaba para que la fe se mantuviese. Como tenía esa autoridad, podía intervenir, ¿ok? Intervenía por su llamado, intervenía porque fue quien la fundó y ahora interviene por su mensaje. Y miren lo que dice. Desde el principio, usted lee las cartas del apóstol Pablo a las iglesias y él claramente presenta un evangelio que muestra siempre a Cristo Jesús. ¿Y qué era que estaban haciendo los judaizantes? Estaban pervirtiendo el evangelio. Estaban combinando las fuerzas de ellos con la obra de Cristo. El evangelio realmente se centra en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que pagó el precio por nosotros al morir en la cruz del Calvario. En esta carta que vamos a leer y vamos a estudiar, el centro de esta carta a los Gálatas va a ser la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Cristo pagó en esa cruz. Eso tuvo un propósito, para liberar a los pecadores de la esclavitud. Ahora vemos que estos nuevos judaizantes, ¿qué están haciendo? Sacando de la libertad a los cristianos para volverlos a llevar a la esclavitud de la ley. La libertad en Cristo es el tema predominante de la epístola de los Gálatas. Voy a decirlo nuevamente para que usted sepa de qué se trata el libro de Gálatas. Habla primordialmente de la libertad en Cristo Jesús. Los judaizantes querían que los creyentes dejaran la libertad de la gracia por la esclavitud de la ley. Pablo sabía que esa esclavitud no era parte del mensaje del evangelio, ya que Cristo había muerto para poner a los hombres en libertad. Escuche, mi amigo, mi hermano, la libertad en Cristo no es libertinaje, no es para hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero, no, es para tener la libertad
de escuchar al Señor, de alabarlo, de adorarlo, de vivir para Él, porque antes vivíamos esclavos de nuestra vida, esclavos de nuestros pecados, esclavos de la religión y no teníamos libertad para alabarlo. Usted está aquí porque el Señor lo ha hecho libre y libre para adorarlo y libre para bendecirlo y libre para glorificar su nombre. El ministerio y el mensaje de Pablo fueron las pruebas de su autoridad, así como lo fue su motivo. Porque, ¿sabe? Otra de las cosas que tenemos que revisar cuando hay alguien que quiere ejercer un apostolado es también su motivo. ¿A quién le vamos a apuntar? Y el apóstol Pablo siempre apuntó y decía, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Los falsos maestros, los falsos apóstoles no van a servir para glorificar a Cristo, sino van a servir para glorificarse a sí mismos. Van a tratar de buscar que la gente los mire a ellos y no mire a Cristo. Así como los falsos maestros de nuestra actualidad, los judaizantes, no se preocupaban por ganar a los perdidos para Cristo. Más bien estaban robando los convertidos de otros para jactarse en ellos. ¿Sabe qué hacen los nuevos apóstoles de la época, de nuestra época? Buscan jalar almas de otros rediles para llenar su redil y jactarse en que tienen muchas ovejas. No están interesados en ganar nuevos creyentes, están interesados en las ovejas que no están claras, que no han visto a Cristo realmente, que no están paraditas como son para irse a otro redil. ¿Sabe? El apóstol Pablo lo vivió con la iglesia de Galicia. Él las fundó. Él era el padre espiritual. Él estaba preocupado por ellos, pero pasaron unos mientras Pablo estaba haciendo otros viajes y escucharon qué palabras bonitas, pero había una combinación entre la ley y la gracia. Y algunos de ellos desertaron. Algunos de ellos dieron la espalda. ¿Saben? El motivo de Pablo era un motivo puro, era un motivo piadoso. Quería glorificar a Cristo. Pablo ya ha probado su autoridad y ahora está listo para su segundo paso. Es empezar a luchar por la libertad de sus hermanos. Y entonces revela esto con lo que vamos a dejar para que analicemos también en nuestra vida. Usted y yo empezamos porque se nos presentó a Cristo, al Cristo que murió en la cruz del Calvario, al Cristo que resucitó, al Cristo que llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades. Hemos estado en casa con el Señor, hemos visto la gloria de Dios. Pero yo quiero preguntar lo mismo que preguntó el apóstol Pablo. ¿Hay algo que te esté jalando, que te esté maravillando para que tan pronto empecemos a desviarnos? Tal vez no a otra religión, tal vez no a otra iglesia, tal vez no a otro evangelio, pero hay cosas en tu vida diaria que te desvían tan rápido. Un trabajo, unos hijos, una profesión, el amor al dinero, el amor a llevar una vida separada de él. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de la Galicia. Estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado. Y esa es la primera razón
la primera inquietud de Pablo. Los Gálatas estaban abandonando la gracia de Dios. Y aquí el verbo quiere decir están en proceso. ¿Saben? Hay cristianos que empiezan el proceso de abandonar. Y piensen lo que estoy hablando. Hay cristianos que empiezan el proceso de abandonar. Si oraban, ya no oran tanto. Si se congregaban, ya no se congregan tanto. Si alababan, ya no lo alaban. Si bendecían la obra de Dios con su economía, ya no la utilizan para bendecir la obra de Dios. Ahora escuchan otras cosas. Esta es una pregunta para ti este día y la vamos a estar haciendo durante varios días. Pablo está aprovechando esta situación para hablarles claramente y decirles, Dios los llamó a su gracia y Dios los salvó de sus pecados. Y es mi oportunidad para decirles a ustedes y recordármelo a mí, Dios me llamó y te llamó por su gracia. Él te libró de tus pecados. Él te ha hecho libre. Cuídate de no empezar un proceso de abandono. A eso Jesús lo llamó tibios. Y los tibios, dice el Señor, los vomitará de su boca. Es mejor que seas frío o que seas caliente, pero aguas tibias, no, amada iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Los mismos periódicos y revistas anuncian el fin del mundo. Los meteorólogos están que no saben qué camino tomar, porque todo está anunciando la venida del Señor. Usted y yo, o somos fríos o somos calientes. Espíritu Santo, gracias por esta mañana y por cada uno de mis amigos. Yo creo firmemente que ellos, Señor, permanecerán firmes en la fe, puestos los ojos en ti y cada día creciendo y madurando en ti, Señor. Señor, gracias, porque hoy nos has recordado que fuiste tú quien nos llamaste a tu gracia y que no podemos jugar a aguas tibias. Ayúdanos a mantenernos en el fuego de tu Espíritu. Te pido la llenura de tu Espíritu Santo sobre cada hombre y mujer, sobre cada familia, sobre los que estamos aquí, Señor, para ser testigos de tu poder en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ánimo, mil bendiciones. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Léanse todo el libro de Gálatas paso a paso. Que el Señor les bendiga.